l'entrevista i el personatge. Molt bon dia, amics, que ens veieu i ens escolteu tots els dissabtes de 12 a 1. Tenim avui amb nosaltres una persona a la que agraïm profundament la seva dedicació a la investigació i al lligam musical, en aquest cas dels ritmes caribenys, entre Cuba i Catalunya. L'autor d'un munt de llibres sobre el tema és l'Arsenio Rodríguez Quintana. Molt bones, Arsenio, y benvingut un altre cop. Benvingut al programa. Buen día, es maravilloso volver a estar aquí y explicar más cosas de la manera. Bueno, com que sabem que és un llibre sense fons, l'Arsenio, per això ens costa poc de dir-li que vingui. A més, és una persona que de seguit que li diem. Com fa aquell bolero? Si tu me dices ven, si tu me dices ven, lo dejo todo, no? Lo dejo todo. Sí. Ell ens ho deixa tot i ve cap aquí. I avancem als nostres amics televidents que el tindrem ben aviat perquè ha portat una sèrie de material, una sèrie de coses, perquè no para, és una persona inquieta que segueix investigant i quan té alguna dada del que sigui, a més, no és allò que espera que l'enviïn, no. Ell va. Ahora mateix fa una estona. Y es importante la comunicación porque, por ejemplo, hoy yo me he enterado del ron de Puyol y La Habanera y es algo que desconocía completamente, pues sobre todo porque Manresa es muy interior y normalmente yo he dado conferencias, charlas en casi toda la costa, en la Costa Brava y en Barcelona, y no se me había ocurrido, por ejemplo, investigar este tema de Manresa, que me parece maravilloso. O sea, no solo yo aporto, también me aportan vosotros a mí siempre. No, en serio. Aquí hi ha un feedback. Un feedback maravilloso. Per això el nostre programa és un programa viu, obert, que rebem persones com tu que treballen, que es belluguen, que investiguen. És insistent, molt insistent. I que insistiu. No, una de las cosas que a mí me gusta siempre decir que es muy importante, porque piensen que todo esto que hablamos aquí, lo que se habla en tu programa y lo que hablamos y las conferencias que doy habitualmente, no se da en ninguna escuela. O sea, mi hija está en plena adolescencia y desconoce todos estos temas. Y es realmente curioso que todavía un tema tan importante, un tema que para mí es esencial en la cultura catalana, porque como te decía ahorita, es imposible sacar a Cuba del nacimiento de lo que se llama cultura catalana como referencia. Es decir, si tenemos conciencia de que España se empezó a llamar España a principios del siglo XIX, es decir, y eso ocurre precisamente con la cultura cubana de Cataluña, es imposible extraer la cultura cubana sin la catalana en lo econòmico, en la política, en la comida i, por supuesto, en la música. Bé, nosaltres, l'Arsenio se'ns ha avançat en moltes coses, sí. Però nosaltres volíem parlar precisament de diferents coses. Abans de res, preguntar-te per l'experiència d'aquest Sant Jordi, que t'hem vist a les xarxes, amb molta gent, amb moltes fotos, amb moltes conegudes. ¿Cómo ha anat? ¿Quina és l'experiència d'aquest Sant Jordi? Lo de San Jordi, bueno, yo desde el 2004 estoy participando en San Jordi, que saqué mi primer libro que se llama Síndrome de Ulises, que estoy cumpliendo ahora mismo 20 años de ese libro. San Jordi es algo absolutamente maravilloso porque un río de personas que llegan más de 1 millón, es decir, buscando libros y buscando rosas, es algo insólito. Es decir, mis amigos franceses, mis amigos de Estados Unidos, casi todo el mundo que viene se queda impresionado. Pero sobre todo, la cita de San Jordi te lleva a hablar directamente con el lector. Es decir, en San Jordi normalmente vienen chicos de escuelas de música a comprarme libros de este tipo de música, vienen directamente y me parece, este San Jordi fue realmente especial porque la hija de Tete Monteliu iba caminando, pasó por la parada donde yo estaba, que es la parada de Fede Latina, que es normalmente la que yo participo en los últimos años, he estado con ellos. Y fue impresionante porque ella vio una foto, vio este cartel y de pronto dijo, es muy raro que mi padre, no hablen de mi padre. Es decir, pero todo eso lo estaba pensando, yo la estaba mirando, no sabía quién era, vi a una mulata normal, interesada, pero un interés distinto. La gente mira, cuando hay algo que conecta, la gente mira distinto. Y le dije, ¿te interesa el libro? Y me dijo, es que yo soy hija de Tete Monteliu. O sea, es un momento en que uno realmente, porque Tete Monteliu probablemente es la persona que lo cambió todo a nivel de boleros en este país. La gente tiene la referencia de Cigala con Beo Valdés, pero no es así. El primero que realmente entroncó el bolero cubano
Nuria Feliu y Tete Montoliu en los años 60 ya empezaron a hacer bolero en castellano y en catalán. Es decir, es muy importante centrarnos en este punto porque Tete Montoliu, además de ser uno de los grandes jazzistas del siglo XX de todos los lugares, no solo de Cataluña, fue uno de los que introdujo el bolero, ya que estaba casado con Pilar Morales, que es una cantante cubana que llega a Cataluña en los años 50. Viniendo directamente de Cuba. Se casa con él en el 55 y tienen una niña y ella automáticamente dejó de ser cantante para convertirse en manager de Tete Montoliu. Dejan a la niña en Barcelona y ellos se van al norte de Europa. Están en varios países del norte de Europa tocando y ampliando los conocimientos jazzísticos de Tete Montoliu. Pero es interesante cómo Tete Montoliu, ella, que era cantante de bolero, graba primero los primeros boleros con ella y luego Tete Montoliu, hay un hilo muy directo hasta Maite Martín. Primero él toca con Pilar Morales, luego toca con Nuria Feliu, que graba el primer disco de jazz cantado en catalán y en castellano con Nuria Feliu, y luego acaba con Maite Martín. En el año 92, que cantan en Montjuïc, graban ese disco maravilloso en vivo de boleros mexicanos y cubanos con Tete Montoliu al piano. Déu-n'hi-do, eh? La pregunta era com li havia anat Sant Jordi. Sí. Y bueno, sí, porque en Sant Jordi te pasa esto, te encuentras con la hija de... Sí, aquest testimoni històric. La pregunta era, en el llibre Orígenes de l'Havanera, remarques que la zarzuela espanyola va ser el cavall de Troia perquè l'havanera i el tango negre arribessin a Espanya. Llavors això, esclar, pels neòfitos que estem a l'altra banda del taló, no? Perquè ell està en una banda i nosaltres estem a l'altra, llegim aquestes coses i ens plantegem o sigui, l'havanera ha deixat de ser on el que tenim a la memòria aquells mariners errants que venien de Cuba fets una piltrafa perquè havien perdut tot o perquè ho havien guanyat tot i venien carregats de rom, alguns, d'altres ja se'l fotien pel camí el rom i arribaven a Espanya. Això era l'havanera que nosaltres teníem pensat, no? Però ara tu ens estàs dient aquí que no, que la zarzuela hi té alguna a veure amb tot això. No, vamos a ver, la zarzuela en Madrid, sobre todo en Madrid, si uno tiene el punto de vista en Madrid, o sea, mi libro se llama Orígenes de la Habanera, pero Orígenes de la Habanera, los orígenes en toda España. Si uno piensa en Madrid, uno evidentemente, a través de la zarzuela, 1875 se tienen las primeras zarzuelas que introducen tangos, ellos le llaman tango, tanguillos o americanas, en la zarzuela. Y yo creo que la zarzuela se dio a conocer en Madrid de esta manera. En Cataluña ocurre algo distinto. Y gracias, y lo tengo que agradecer aquí, a Silvia Pérez Cruz y su padre, Carlos Pérez Diz, que escribe unas notas en un libro de María Teresa Vela, donde él dice, es cierto que se dio a conocer en la zarzuela, pero yo creo, y él lo dice por un grupo de coro, que nacen a partir de los coros de Josep Anselm Clavé, en la década del 50 del siglo XIX, se fundaron muchos coros, más de 200 en toda Cataluña. Y precisamente en Calella había un coro, que él lo menciona, ahora no recuerdo el nombre del coro en Calella, que él menciona que él dice, este coro cantaba ya habaneras y americanas. Y no nos olvidemos que Josep Anselm Clavé... Per la teva informació, aquest coro eren tapers, eren treballadors del suro de Palafrugell. Exacto, sí, porque Josep Anselm Clavé era socialista utópico y él lo que quería era que todo el conocimiento llegara a los obreros a partir de la música, que a mí me parece una idea extraordinaria realmente. Y entonces, como eran coros populares, es decir, tenían que cantar cosas que pegaran en la gente. Y sin duda alguna, la habanera, según Carlos Pérez Diz, después ese hilo que abre Carlos Pérez Diz, yo lo he llevado a toda la Cataluña y a los coros catalanes, y casi todos efectivamente tenían americanas, tenían colombianas y tenían música que tenía mucho que ver con Cuba. Con lo cual, una cosa es la habanera en Madrid, cómo llega la habanera, el tanguillo y eso, en la zarzuela, pero aquí en Cataluña ocurre algo distinto. Diguem que els cors d'Anselm Clavé es van dedicar, el mossèn Anselm Clavé va intentar, i és el que va fer els cors de claver precisament per donar instrucció a la gent del poble, als treballadors, perquè n'hi havia moltíssims que no sabien ni escriure ni llegir, i a base d'entrar en un cor
i ensenyar-los a llegir primer i després, a lo millor, escriure també, van començar a aprendre, ¿no? Y aprendre era amb todas estas canciones. Y si no se fija ahí, prácticamente devoción. Es muy difícil no encontrar un busto, un coro, una biblioteca que no se llama Josep Anselm-Clavé en toda Cataluña. A mí me parece una cosa impresionante. Y ojo, si lo vemos a él con 20 años, con la guitarra, cualquier trovador de la década del 50 del siglo XIX podía ser él, porque él empezó en las cantinas y en los bares, cantando con la guitarra y haciendo lo que en Cuba se llamaba que iban los cantautores y los trovadores cantando, es decir, le hacían encargo de cantarle a las novias y él iba a cantar, con lo cual él sabía perfectamente lo que quería cuando quería que el pueblo cantara las canciones más populares de la gente. Ojo, que se nos ha olvidado, Josep Anselm-Clavé este año está cumpliendo 200 años y además 150 del nacimiento, que a mí me parece extraordinario. Nosaltres tenim aquí l'Arsenio que, com sempre, ens va abocant material nou amb el que després ens hem de rescabalar una mica i continuar fent programes. No, però està en línia totalment de lo que és el món de l'havanera aquí a Catalunya. I ara recordava, perquè properament, potser d'aquí un temps, segurament parlarem d'aquest treball d'investigació que va fer, que va encomanar la Fundació Ernest Morató a una sèrie d'investigadors, entre ells està l'Anna Costal, una gran musicòloga que, en el bon sentit de la paraula, quan preparava el seu doctorat com a rata d'arxius, va recórrer l'arxiu de les Índies a Amsterdam i altres llocs, doncs van descobrir bastant del que diu l'Arsenio, de que l'havanera no només és aquella... L'havanera a Catalunya no només és aquella visió així una mica romàntica que tenim, per una part la sarsuela i per l'altra les platges, els pescadors, els ports. No. A les viles, com Badalona, com Manresa, com Sabadell, com Terrassa, la tasca que feia l'Anselm-Clavé organitzant aquests coros, dignificant a la classe treballadora. Exactament. En el sentit de que treballaven les 10-12 hores, anaven a la taverna, s'emborratxaven, arribaven a casa, maltractaven la dona i els fills. Aquella visió que havia la va dignificar muntant aquests cors i l'Anna Costal comentava fa un temps que van quedar astorats quan van veure les partitures que tenien aquestes corals, que deies, ja no només eren los cantos d'ida i vuelta, eren cantos fets aquí, fets a Catalunya. Creats. Y además, a mí me ha sorprendido mucho, por ejemplo, poemas de Josep Jacint Verdaguer, que ahora han sido llevados a la habanera, pero que fueron escritos en el siglo XIX, y que ellos tenían conciencia. O sea, lo del obrero, cultivar al obrero no era una cosa azarosa, no, buscaban buenos poetas, es decir, trabajaban con los mejores poetas catalanes del siglo XIX y los incorporaban también a su... Bueno, Mossèn Cinto Verdaguer tenía un cargo importante del Vaticano en Cuba, y iba mucho a Cuba. I coneixia y los poemas sobre Cuba son maravillosos, de Josep Verdaguer. Anirem fent altres camins mitjançant l'entrevista perquè no ens podem centrar només en tot el que ens diu l'Arsenio, li hem d'anar fent preguntes. Perquè és que si no, no podrem això. Hi ha un escrit teu, una afirmació teva que diu que Catalunya ha deixat petjada a l'illa de Cuba. ¿Quina petjada ha deixat Catalunya a l'illa de Cuba? Yo creo que ha dejado una cosa muy importante. Es cierto que hay, por ejemplo, yo nunca tomé en Cuba el pan tumaca. Nunca. Es decir, a pesar de que el tomate lo trajo Colón directamente de Cuba hasta aquí. En cambio, yo no tenía conciencia de que se podía hacer así. Es decir, muchas cosas que se descubrieron en América y sobre todo en Cuba y se trajeron a Cataluña y a otras partes de España, pero sobre todo a Cataluña, porque no hay... Es decir, no quiero desviarme, pero Colón vino directamente del primer viaje
desembarcó todas las cosas en Cataluña, porque los reyes no estaban en Sevilla. Entonces, el pimiento, casi todas tanto verduras como frutas, desembarcaron en Cataluña por primera vez. ¿Y qué pasa? Que allí había una conciencia mucho más primitiva en el sentido de la preparación de alimentos. La primera chocolatería en Cuba la monta un catalán. El primer ingenio en Cuba lo monta un catalán. Es decir, las infraestructuras que ya existían en Europa y sobre todo en Cataluña se llevan por primera vez a Cuba. Evidentemente, la huella de Cataluña en Cuba es bestial. Total, es decir, bueno, en bodegas, en cultura, y el mismo ron. Había caña de azúcar en Cuba porque se trajo de la India y proliferó en Cuba, pero fue un catalán que buscando hacer vino, Bacardí, encontró el ron. Es decir, así que los elementos estaban allí, pero llegaron con el saber de aquí y transformaron Cuba en otra cosa. Igual que en la farmacia, en la arquitectura, hay una huella impresionante. Tenim una referència del periòdico Latino que comenta que Arsenio Rodríguez és un pont entre la cultura catalana y la cubana. Sí, me hicieron una entrevista en Sant Jordi, porque en este Sant Jordi también me ocurrió que el director del periódico Latino se acercó a la mesa donde estaba y me hizo una entrevista hablando precisamente de esto, y de pronto descubrió que no era un libro lo que yo tenía. Pensaba inicialmente que había escrito Cuba y Cataluña, influencias mutuas, y se encontró con 5 o 6 libros que hablaban de este tema de Cuba y Cataluña. O sea, hablábamos de las conferencias que había dado, de lo que hacía, de la difusión de esta cultura, y sacó una entrevista realmente impresionante que a mí para mí fue importante, porque los latinos, yo normalmente hago divulgación cultural de todo esto que escribo para catalanes, esencialmente. Es decir, voy a muchos lugares, Ateneu barcelonés, casi todos los Ateneos San Andreu, es decir, vengo aquí a Calella, pero normalmente el mundo latino como que está un poco ajeno a lo que ocurre. De hecho, el próximo libro se llama América en Cataluña, y viceversa. Porque en realidad quiero que la gente tome conciencia, también los latinos, de lo que aportaron los catalanes allá y lo que se aportó aquí. Hay una frase que a mí me gusta repetir que digo: la frontera de Cataluña, ojalá que la gente tenga conciencia que no se acaba en el Mediterráneo, ni se acaba en Aragón, ni se acaba en Zaragoza. La frontera de Cataluña se acaba realmente en América. Como te decía ahorita en mi último libro, que hay 17 países latinoamericanos que tienen la Moreneta como referencia. ¿Por qué la gente tiene que pensar que Cataluña es solo este trozo que tenemos aquí? Cataluña es mucho más grande i s'amplia en Amèrica. El proper 12 de juny, o sigui ben aviat, faràs una conferència inaugurant el que és la fira, ja una fira consolidada de los americanos de Lloret de Mar. Sí, para mí es un honor. Ya me pasó en Palafrugell, que me invitaron a inaugurar las fiestas de Palafrugell con una conferencia, y para mí fue la Fundación Morató precisamente. Y ahora realmente para mí es mucho orgullo que la Fira Americanos de Lloret me haya invitado. Casi estoy seguro, le decía a Lluís, casi estoy seguro que fue por uno de los programas que hice aquí, porque él me contactó el director del archivo histórico de Lloret para que inaugurara las fiestas de la Fira Americanos en Lloret, de la cual voy a hablar precisamente de la música entre Cuba y Cataluña, porque creo que es una referencia muy importante entre las dos culturas. Deixa'm el llibre aquell d'allà d'Orígenes i l'altre també. Ja farem una mica de propaganda perquè ja se'ns ha acabat el temps, com sempre. Amb l'Arsenio podríem... Jo crec que amb l'Arsenio li haurem de dedicar un programa sencer. No, i l'haurem de fer en el cafè. No, però tinc una idea, si et sembla bé. Tu ets el director del programa, però... No, un programa no. Podem fer una marató. Una marató coordinada per l'Arsenio de l'Havanera, Cuba, Catalunya i el Susun Corda. Bé, us estava mostrant aquí dos dels llibres que té l'Arsenio. En té un fotimer més, els podeu comprar a l'Amazon, que hi són tots, i si teniu algun problema o que sigui, també us podeu dirigir a l'associació nostra que tenim aquí per correu electrònic a info@sfac amb una H entremig .org i demanar-nos informació sobre l'Arsenio
i us donarem tota la que tenim nosaltres, que en aquests moments comença a ser bastanta. Dir-li a l'Arsenio que li agraïm moltíssim que hagi estat aquí amb nosaltres. Malauradament no tenim més temps, ja sap ell que és un quart d'hora el que tenim d'entrevista, però que sempre ens allarguem, però és que és molt amable a l'Arsenio d'haver vingut. I a més està, com sempre he dit, a l'abast de nosaltres, és allò del bolero aquell, no?, que he dit abans. T'agraïm que hagis estat aquí i desitgem un èxit rotund aquí a Lloret el pròxim 12 de juny. I de totes maneres jo crec que li podem dir que més endavant el tornem a avisar. Més aviat, perquè jo tinc aquí un pen amb una sèrie de material, alguns d'ells pràcticament inèdits, que el treballarem i en un proper programa els nostres amics oients en gaudiran. Moltes gràcies, Arsenio. Us recordem a tots, amics, que ens esteu veient, que l'Arsenio té els llibres a la venda a l'Amazon i que són pura mantequilla. Moltes gràcies. Gràcies per haver vingut.